Shabbat Shalom, Parashá Shelach. Parashá Shelach, los Meraglim, los Meraglim, que se traduce como espías, los Meraglim. Espías o misión de investigación. ¿Sí? ¿Qué tenía de terrible? Este shur está basado en un shur que proporcionó o que dio el rabino Menachem Leibach en el Centro de Estudio de Tanaj, en memoria de su padre, el rabino Abraham Leibach. Vamos a iniciar. ¿Qué tenía de terrible el pecado de los Meraglim, de los espías? Después de todo, ellos recibieron simple y sencillamente instrucciones de informar los hechos. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Y además, incluso si consideramos que su informe está sesgado deliberadamente, ¿por qué se castiga con tanta dureza toda la nación? ¿Sí? Se castiga a toda la nación por haber sido engañada por un pequeño grupo. ¿Sí? Porque hay que recordar que era un pequeño grupo, eran 10 de los enviados a hacer a espiar o a hacer esa misión de investigación a Eretz Canaán. ¿Sí? Y por eso se dice que es un pecado, porque supuestamente engañaron, ¿no? Finalmente, incluso si la reacción inicial de la gente fue inapropiada, inmediatamente después se arrepintieron, ¿sí? Ellos declararon su posición, su disposición, mejor dicho, su disposición a aceptar el desafío de ir a conquistar la tierra de Canaán. ¿No debería haber sido aceptado ese arrepentimiento? ¿Por qué entonces se castiga con tanta severidad a Dor Hamidbar, a la generación del desierto, como se le ha dado de llamar a esa generación? ¿Por qué Israel debe vagar durante 40 años antes de que perezca esta generación? En este shur vamos a tratar de examinar ese trágico evento en un intento de entender por qué. Como introducción, antes de comenzar este shur, esta clase, hay un punto importante de nomenclatura. Perdón. Aunque este evento se conoce comúnmente como Het HaMeraglim, el pecado de los espías, en la Parashá Shelach nunca se les menciona como tales. Nunca se les dice espías. Y sin embargo, por conveniencia, este shur va a continuar refiriéndose a ellos como Meraglim, como espías. Aunque su misión, como vamos a ver y a mostrar, implicaba mucho más que espiar la tierra. Para comprender el pecado de los espías, primero debemos determinar cuál era su misión, qué fue lo que se les encomendó. Por lo tanto, este shur comienza con un intento de identificar su propósito o ese propósito preciso al señalar cómo la Torah describe la misión que les fue encomendada a estos hombres. Y podemos preguntarnos, ¿eran turistas o eran espías? Porque al describir la misión de los Meraglim, la Torah usa el verbo latur. ¿Sí? Eso lo podemos ver en el capítulo 13, verso 2, verso 17, y verso 25. Y este verbo se puede traducir como girar o explorar. Y sin embargo, para llegar a una comprensión más precisa de lo que se suponía que debían de hacer, hay que echar un vistazo más de cerca a los versos que describen su misión. En el capítulo 13, versos 17 al 20 se dice, y Moshe les instruyó diciendo, y verán la tierra lo que es. Son las personas que viven ahí fuertes o débiles, pocas o muchas. La tierra es buena o es mala. Los pueblos están abiertos o están fortificados. ¿Es el suelo rico o es pobre? ¿Hay árboles? Si es así, traen muestras de las frutas. Y claramente estas instrucciones implican más que una misión de espionaje. Hay que tener en cuenta que encontramos dos categorías de preguntas que los Meraglim debían de responder al regresar de esa misión. Número uno, con respecto a la naturaleza de la tierra. Es decir, para averiguar si la tierra es buena o es mala, si el suelo es rico o es pobre, si los árboles son fructíferos, etcétera, etcétera. Y la número dos, la segunda categoría, es en cuanto a la factibilidad de la conquista. Es decir, había que averiguar si el enemigo es fuerte o es débil, si sus ciudades están fortificadas o están abiertas. Cuestiones
militares para la planeación de la conquista de Eres Canán. Y estas dos categorías muestran cómo esta misión implica mucho más que una recopilación de información militar. De hecho, estas preguntas parecen estar describiendo más una misión de investigación, ¿sí? Mucho más que una misión de espionaje. Y vamos a ver por qué. En una misión de espionaje, o una misión de espionaje se inicia cuando un comandante militar necesita adquirir información, necesita información para planear, ¿sí? Al hacerlo, generalmente se envía en secreto a a un pequeño grupo o a una persona, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias. Y por lo tanto se informa solo a los comandantes, el informe que va a dar esa persona es solamente a los comandantes militares y no al pueblo. Y claramente la misión de los Meraglim en esta Parashá Shelach es bastante diferente. Estos 12 hombres, que eran un representante por cada una de las tribus, son enviados públicamente por el liderazgo político para recopilar información para toda la nación. Esta información ayudaría a los Bené Israel a planificar no solamente la conquista de la tierra, sino también a cómo establecer en Eres Canán su patria. ¿Sí? Y para respaldar este punto, simplemente comparen Bamidbar 13:1-17 con el capítulo 34:16-29. Y hay similitudes textuales. Hay necesidades realistas. Para apreciar mejor la necesidad de esta misión, hay que considerar las realidades que enfrentan los Bené Israel en ese momento. Hay que recordar que la nación cuenta con poco más de 2 millones de personas. Y esta aproximación se basa en la extrapolación de la cifra del censo de 600,000 hombres mayores de 20 años. Censo que se ve en el capítulo 26 del Sefer Bamidbar, del libro de Números. Esta nación, que vivió en campamentos durante el último año y medio, ha podido sobrevivir a difíciles condiciones en el desierto. Y solo con la providencia de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es. Es decir, su milagrosa provisión diaria de alimento y de agua. Y sin embargo, estas condiciones especiales eran solo temporales, no iba a ser para toda la vida, era temporal nada más esto. Y aunque Dios había prometido llevarlos a una tierra que emana leche y miel, su existencia en esta tierra prometida ya no iba a ser sostenida por los milagros diarios del Eterno. En cambio, iban a tener que labrar la tierra, iban a tener que trabajar por su alimento. En pocas palabras, se iban a tener que bastar por ellos mismos. Y de manera similar, cuando los Bené Israel entran a la tierra, van a tener que pelear las batallas por medios naturales, o sea, de forma natural, pelear batallas físicamente, ¿sí? Contra esos pueblos. Luchas cuerpo a cuerpo, no espiritual. Iba a ser batallas de cuerpo a cuerpo. Seguramente el Eterno los iba a asistir, pero ahora iban a tener que emprender sus propias iniciativas. ¿Sí? Por lo tanto, en ese momento los Bené Israel no solo deben de prepararse para conquistar esta tierra, sino que también debían hacer los preparativos necesarios para todos los aspectos del establecimiento de su nueva patria. Y tomando en cuenta, y tomando esto en consideración, esto solo tiene sentido que sería necesario enviar una misión de investigación, ¿sí? De investigación a la tierra, para ayudar a planificar no solo cómo conquistar la tierra, sino también cómo establecer las fronteras y la partición de la tierra, así como su economía, agricultura, etc. Tenían que empezar una planeación en grande. Y por lo tanto los Meraglim, los espías, entre comillas, tienen instrucciones de explorar la tierra para determinar no solo la viabilidad de la conquista de esta tierra, sino también cómo preparar la tierra para sus 2 millones de nuevos habitantes. Ahora, para respaldar esta explicación, hay que observar cómo la Torá describe un nombramiento de oficiales similares, o cómo se describe un nombramiento de oficiales que es similar 40 años después, cuando la próxima generación se prepara para ingresar a la tierra. ¿Sí? Ya no es la generación del desierto, la que muere en el desierto, es la generación que le sigue a esta generación del desierto, la que entra a la tierra de Canaán. y ellos, y aquí también se envía una
una misión, ¿sí? O no se envía todavía esa misión, perdón, me estoy equivocando. Aquí es más que nada que la próxima generación se está preparando para ingresar a la tierra y se nombran esos oficiales que van a dirigir, ¿sí? Por ejemplo, en el Sefer Bamidbar, en el libro de Números 34, 16, 29, dice, y habló Dios a Moshe y le dijo, estos son los nombres de los hombres a través de los cuales se va a repartir la tierra. Eleazar el Cohen, el sacerdote, y Yehoshua Binun. Ellos iban a repartir las tierras. Y un nací de cada tribu, un príncipe, un líder de cada tribu. Y estos son sus nombres. ¿Sí? Y aquí se pueden observar paralelos obvios entre Bamidbar 34, 16, 29 y Bamidbar 13, 1, 16. Ahora, para entender la misión, con base en esta introducción, podemos entender mejor el verso de apertura de la parashá. Y Dios le habló a Moshe, envía un hombre de cada tribu, cada uno un jefe entre ellos, todos los hombres siendo líderes de los Bnei Israel. Y debido a la naturaleza de esta misión es necesario enviar un alto representante de cada Shevet, de cada tribu. De manera similar, esto explica por qué los Meraglim informan no solo a Moshe, sino que le informan a todo el pueblo, ¿sí? Como se ve en el capítulo 13, verso 26. Si hubieran sido espías militares, ellos hubieran tenido que informar solamente a Moshe o al jefe militar, pero definitivamente no a todo el pueblo. Además, si hubieran sido espías militares, no habría ninguna razón para publicar sus nombres, para que la gente supiera quiénes eran. Y ciertamente ninguna razón para enviar líderes tribales. Hubiera sido todo lo contrario. Es porque comprenden, es porque van a emprender una misión de investigación a la tierra de Canaán. Específicamente, y por eso se envía específicamente un grupo de líderes nacionales, un grupo de líderes de cada tribu, quienes luego van a informar a todo el pueblo. ¿Sí? Y podemos ver una prueba o un ejemplo del Sefer Yehoshua, del libro de Yehoshua. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque aquí podemos ver la distinción que hay entre espías y comisión de investigación. ¿Sí? Aquí es útil comparar a estos Meraglim, a los del Sefer Bamidbar, con los Meraglim enviados por Yehoshua. ¿Sí? En el capítulo 2, verso 1, dice, y Yehoshua bin Nun secretamente envió 2 espías de Sittim diciendo, vayan a explorar a la tierra y el área de Jericó. Fíjense, 2 espías solamente, 2 hombres. Y luego dice en el capítulo 2, verso 24, y los hombres regresaron y le dijeron a Yehoshua acerca de lo que les había pasado a ellos. Y aquí la diferencia es de que son 2 nada más. Son 2 hombres nada más. Cuando son enviados por Moshe son 12. Hay que tener en cuenta que en el Sefer Yehoshua los espías en realidad sí son Meraglim, sí son espías. Y estos Meraglim se envían secretamente. No se conocen sus nombres. Son enviados para espiar a la ciudad y reportan solamente a Yehoshua. Aquí vemos que claramente su misión era puramente militar. ¿Sí? Para resaltar este contraste vamos a ver las siguientes diferencias entre estas 2 misiones. Vamos a ver los que fueron enviados por Moshe y vamos a ver los que fueron enviados por Yehoshua. Los enviados por Moshe fueron 12 hombres. Enviados por Yehoshua solamente 2. Moshe envió líderes tribales. Los enviados por Yehoshua se desconoce quiénes son. Moshe los envió públicamente, por eso eran jefes tribales, porque todo el mundo los conocía. Los que envió Yehoshua fue secretamente, por eso no se conocen sus nombres. Los que fueron enviados por Moshe fue Latur, a explorar. Los que fueron enviados por Yehoshua, Lerachel, a espiar. Los enviados por Moshe tenían que ver
el tipo de tierra, frutos, las ciudades, cómo era la gente, etcétera, etcétera. Y los enviados por Yehoshua solamente iban por información militar, información que podía servir para la conquista de Jericó. Los Meraglim de Yehoshua sirven como espías militares para ayudarlo a planificar cómo conquistar Jericó. Los Meraglim, entre comillas, los espías de Moshe, sirven más como una comisión de investigación enviada para proporcionarle a la gente información que les va a ayudar a planificar el establecimiento de su nación, ¿sí?, en la tierra de Eretz Canaán. Y aquí vemos un informe y dos opiniones. Porque ahora que hemos aclarado la naturaleza de la misión de los Meraglim enviados por Moshe, podemos estar listos para evaluar su informe para determinar qué fue lo que hicieron mal. Hay que tener en cuenta que cuando regresan estos Meraglim, su informe se correlaciona perfectamente con la doble naturaleza de su misión, ¿sí? Se nos dice en el capítulo 13, versos 26 y 29. Y regresaron a Moshe y a Aarón y a toda la nación. O sea, cuando ellos regresaron, se presentaron ante Moshe y a Aarón y esperaron a que estuviera reunido todo el pueblo para dar la información. Dice, y les mostraron los frutos de la tierra diciendo, en verdad es una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? En verdad es una tierra que fluye leche y miel. Pero también dijeron, ay, porque la gente que vive en esa tierra es poderosa y las ciudades están fortificadas. Los amalecitas guardan el sur, los quititas y los emoritas dominan la cordillera y los cananeos mandan en las llanuras. Con base en esos hallazgos con respecto a la naturaleza de la tierra, los Meraglim concluyen que la tierra es excelente, es buena, es buenísima. ¿Por qué? Porque nos dicen en el capítulo 13, versos 26-27, dice, y les mostraron los frutos de la tierra diciendo, a la verdad es tierra que mana leche y miel. Pero sin embargo, en la factibilidad de la conquista, los Meraglim concluyen que conquistar al pueblo de Canaán parece ser casi imposible. Porque en los versos 28 y 29 del capítulo 13 dicen, ay, porque el pueblo que habita en esa tierra es poderoso y las ciudades son fortificadas. Los amalecitas guardan el sur, los quititas y los emoritas dominan las cordilleras y los cananeos dominan las llanuras. Estas conclusiones reflejaron la opinión mayoritaria de la comisión que fue enviada. Sin embargo, Caleb y Jehoshua presentan una conclusión opuesta. ¿Sí? Con base en los mismos hallazgos, estos dos hombres, Caleb y Jehoshua, concluyen que la conquista de la tierra es posible. En verdad es factible conquistar la tierra, dicen ellos en el capítulo 13, verso 30. Y hasta ese punto parece que la comisión es bastante objetiva. Ellos reportan los hechos como fueron percibidos. Los 12 miembros están de acuerdo en que la tierra es buena, pero el enemigo es formidable. Sin embargo, aquí hay dos opiniones con respecto a la factibilidad de la conquista de la tierra de Canaán. La opinión de la mayoría concluye que es inútil incluso intentar conquistar la tierra. Y la opinión disidente, que es presentada por Caleb, argumenta que la conquista es factible, que se puede conquistar la tierra. La opinión mayoritaria parece ser lógica y bastante realista. Y si es lógica y bastante realista, ¿por qué entonces el Eterno está tan enojado? Por lo general se entiende que el pecado de los Meraglim proviene de su falta de fe en Dios. Después de todo, si hubieran creído en Hashem, habrían llegado a la misma conclusión que Caleb y Yehoshua. Y sin embargo, esta comprensión puede ser demasiado simplista. ¿Será posible que 10 de los 12 líderes tribales, después de presenciar los milagros del Éxodo y los milagros en su viaje por el desierto, no crean en Dios? ¿No crean en su capacidad para ayudar a la nación en la batalla? ¿Sin fe en quién? No puede haber duda de que los líderes tribales y la nación entera también creen en Dios y creen en la posibilidad de la asistencia divina, pero desafortunadamente también son muy conscientes de la posibilidad del castigo divino. Vamos a ver por qué.
A lo largo de su viaje, Dios no solo había intervenido en numerosas ocasiones para ayudarlos, también había intervenido en numerosas ocasiones para castigarlos. Sin embargo, los Meraglim también son conscientes de que para ser dignos de la asistencia divina, los Bene Israel debían de permanecer obedientes en todo momento. Esta advertencia precisa ya se había planteado en la conclusión de la Parashá Mishpatim, ¿sí? En el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 23, versos 20-25 nos dice: He aquí que envió un malaj para conducirlos a la tierra. Tengan cuidado y escuchen su voz. No se rebelen contra él, porque él no perdonará sus pecados, porque mi nombre está con él. Porque si escucha y haz todo lo que te mando, entonces te ayudaré a derrotar y a conquistar a tus enemigos. Y esta advertencia establece claramente que la asistencia de Dios depende totalmente del comportamiento de los Bene Israel. Si no escuchan, caerán ante sus enemigos, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, en la historia de Acán. Podemos ver la historia de Acán en el Sefer Yehoshua, en el libro de Yehoshua, libro de Josué, capítulo 7, verso 1 al 26, donde hay una prueba de esta suposición, ¿sí? O de esto que se les dijo, porque allí se encuentra que el mero pecado de un individuo condujo a la derrota de toda la nación en la batalla, ¿sí? Y se podría sugerir que la conclusión de los Meraglim se basa en su evaluación de que los Bene Israel no son capaces de retener el nivel espiritual necesario para ser dignos de los milagros que ellos necesitan mientras conquistan la tierra de Canaán. Al darse cuenta de que la conquista la conquista solo sería factible con la ayuda divina, están de acuerdo en que la conquista es imposible. Sin la ayuda divina no pueden conquistar la tierra. En otras palabras, los Meraglim no dudan de la capacidad de Dios para ayudarlos en la batalla. Más bien ellos dudan de su propia capacidad para ser dignos de esa ayuda. Y entonces, ¿qué es tan terrible? ¿No es el trabajo del liderazgo evaluar de manera realista todos los factores relevantes? El pecado de los Meraglim. Y es precisamente en este tipo de situaciones donde el liderazgo es crítico. El liderazgo ideal debería de haber desafiado a la nación a elevar su nivel espiritual, a volverse digno de la asistencia divina, a estar a la altura de ese desafío. Los Meraglim adoptan un enfoque muy diferente. En lugar de reunir a la nación para cumplir su destino, los Meraglim esconden su cobardía espiritual detrás de un muro de hipérbole. Y para apoyar ese punto hay que tener en cuenta la reacción a la opinión diferente de Caleb, ¿sí? Que arroja luz sobre su verdadero carácter. Y ahí se nos cuenta en el capítulo 13, versos 31 al 33, nos dice: Pero la gente que subió con él dijo: No podemos atacar a esa gente, porque es más fuerte que nosotros. Y esparcieron Divad Haaret entre los Bene Israel, o sea, calumnia sobre la tierra, diciendo: La tierra que visitamos es una tierra que devora a sus habitantes. Todo el pueblo, los que vimos allí, son gigantes. Nosotros parecíamos saltamontes a nosotros mismos y así ellos nos veían. Estas no son las declaraciones objetivas de una misión de investigación. Más bien comprenden una presentación de exageraciones histéricas realizadas en un intento desesperado por moldear la opinión pública. Una tierra no devora a sus habitantes. Ni es posible que los cananeos los percibieran como saltamontes. Y es precisamente a esta refutación a la que la Torá se refiere como divá, como calumnia. Vamos a ver por qué. En lugar de confesar su verdadero miedo y falta de confianza en la capacidad del pueblo, exageran la gravedad de la situación. En lugar de animar a la gente a prepararse para la tarea, mejor utilizan políticas populistas y crean un miedo entre el campamento, entre el pueblo. Finalmente podemos observar cómo la palabra divá es central cuando la Torá resume su castigo, o sea, la palabra calumnia.
Y esos hombres, Moshe y Dibal Haaretz Raá, murieron en una plaga ante Dios. ¿Sí? Ellos recibieron su castigo por calumniar, por calumniar la tierra de Canaán. En contraste, Caleb y Yehoshua exhiben un liderazgo adecuado, como se explica en su refutación al argumento de los otros 10 Meraglim. Hay que notar una vez más cómo todo el argumento depende de la relación especial de Am Israel con el Eterno. In Jafet Banu Hashem. Si Dios realmente nos quiere para su nación, seguramente Él nos traerá a la tierra. No solo que no debes de rebelarte contra Dios, y no debes temer a la gente de la tierra porque ellos son nuestra presa. Porque Dios estará con nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, no les temáis, dice en el capítulo 14, versos 8 al 9. Desafortunadamente, el argumento de estos Meraglim fue más convincente y la gente concluyó que atacar Eretz Canaán en ese momento era suicida. Y consideraron que quedarse en el desierto no era la mejor opción tampoco a largo plazo. ¿Sí? Y así el pueblo de Israel concluye que su única opción realista es mejor regresar a Egipto. El intento de Yehoshua y de Caleb de convencer a la gente de lo contrario fue inútil. Los Benei Israel prefieren regresar a Egipto en lugar de aceptar el desafío de convertirse en la nación especial de Dios en Eretz Canaán. Según nuestra explicación, hasta ahora solo los Meraglim deberían de haber sido castigados. ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ya que ellos fueron quienes desviaron a la gente. Y sale la pregunta, ¿por qué Dios castiga también a toda la nación? Bueno, para responder esta pregunta debemos de regresar una vez más a un tema general que hay en el Humash y que se ha discutido en el Shurim sobre el Sefer Shemot, ¿sí? Se podría sugerir que la preferencia de la gente por adoptar la conclusión de los Meraglim reflejaba también su propia debilidad espiritual, porque ellos se vieron reflejados en lo que estaban diciendo los Meraglim, los espías. Ellos igual se consideraron. Y sin duda el informe presentado por, por estos hombres había influido en su decisión. Sin embargo, desde la época del Éxodo y a lo largo del viaje por el desierto, el pueblo siempre había mostrado constantemente una falta de realismo. Si la tierra de Israel, o la tierra de Canaán, porque todavía no era la tierra de Israel, si la tierra de Canaán les hubiera sido ofrecida en bandeja de plata, lo más probable es que los Bene Israel hubieran estado encantados de aceptarla. Pero sin embargo, una vez que se dan cuenta de que conquistar la tierra prometida requiere de compromiso y de dedicación, la nación decae. ¿Sí? Y todo este incidente solo fortalece la conclusión anterior de Dios de que los Bene Israel aún no eran capaces de cumplir su destino. Para apoyar este punto hay que ver cómo la Torah describe la decisión de Dios de castigar a los Bene Israel, tanto en el capítulo 14 versos 11 al 12 como en el capítulo 14 versos 21 y 24. Dice, y habló Dios a Moshe, Ad Anna Yenatzuni Haam Hase. ¿Hasta cuándo seguirá este pueblo desafiándome y hasta cuándo no tendrán fe en mí, a pesar de todas las señales, los milagros que hice en medio de ellos? Y varios versos después dice, por todos aquellos hombres que vieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto, y han probado mis 10 veces, pero no escucharon mi voz, sí verán la tierra que prometí a sus antepasados. Sin embargo, mi siervo Caleb verá la tierra porque tenía un espíritu diferente. Claramente el castigo de los Bene Israel no se basa únicamente en este pecado específico de los Meraglim, sino más bien en su comportamiento general desde el momento en que salieron de Egipto. Eso también explica el obvio paralelo entre la oración de Moshe después de este evento y su oración después del pecado del becerro de oro. Entonces también Dios quiso destruir a toda la nación, ¿sí? Optando por hacer de Moshe una nación en su lugar. Pero Moshe le pidió a Dios que invocara a sus midot harrahamim, a sus atributos de misericordia.
Y esta vez también Moshe suplica a Dios de manera similar. Sin embargo, el pecado de los Meraglim fue más grave y por lo tanto es imposible revertir ese Gzardin, ese veredicto. En cambio, solo podría retrasarse más de 40 años para no crear un Hilul Hashem, ¿sí? Una de blasfemar contra el nombre de Hashem, del Eterno. Y debido al pecado de los espías, Dios está convencido de que la generación del desierto nunca sería capaz de enfrentar los desafíos de conquistar y establecer una nación santa en la tierra prometida. Y los castiga a perecer en el desierto, mientras que una nueva generación va a crecer y va a ser educada adecuadamente. Y con base en esa interpretación se puede explicar por qué Dios no estuvo dispuesto a aceptar el arrepentimiento de los Maapilim, ¿sí? de esta generación. Y aunque su declaración de estamos preparados para subir y conquistar el lugar del que Dios nos ha hablado, porque estábamos equivocados, ¿sí? Y puede reflejar un cambio de corazón, ya era demasiado tarde. Si eso hubiera sido el único pecado de los Bene Israel, lo más probable es que su arrepentimiento hubiera sido suficiente. Y sin embargo, la generación del pecado del desierto, había sufrido un problema de actitud desde la época del Éxodo, desde que empezaron a salir de Egipto. Incluso después de recibir la Torá y de construir el Mishkan, sus continuas quejas eran inexcusables. ¿Sí? El pecado de los espías no fue un pecado aislado, más bien se convirtió en la gota que derramó el vaso. Y los Bene Israel pudieron haber estado más felices de aceptar los privilegios de convertirse en un linaje escogido, en Am Segulá, pero no estaban preparados para aceptar sus responsabilidades. El Eterno decidió que era necesario educar a una nueva generación en su lugar. Y no es frecuente en la historia del pueblo de Israel cuando surge la oportunidad de que Am Israel herede o regrese a su tierra natal. La implicación de que tal oportunidad es mucho mayor que el simple cumplimiento de colonizar la tierra, ya que se relaciona con el carácter y el destino completo del pueblo de Israel y en la actualidad del pueblo judío. Cuando siguen tales oportunidades, no se debe de permitir que la debilidad espiritual se esconda detrás del pesimismo subjetivo. Más bien, el liderazgo debe de reunir las fuerzas y evaluar las realidades objetivamente, mientras que se enfrentan los desafíos de manera realista. Y en la actualidad nos pasa igual. Sí, nos pasa igual. Estamos quejándonos. Y no aceptamos esos desafíos que el Eterno nos da. ¿Sí? Y a veces queremos que el Eterno haga todo por nosotros y nosotros no queremos hacer nada. No aceptamos, como el pueblo de Israel en ese momento, no aceptamos las responsabilidades las responsabilidades que se nos dan. Y empezamos a estudiar Torah y lo vemos muy bonito todo. Y vemos a Mashiach que paga, ¿sí? Que paga por nuestros pecados. Y decimos, yo ya soy salvo por gracia del Eterno y yo ya no necesito hacer nada. Yo ya no necesito hacer nada porque yo ya soy salvo. Ya la Torah ya no aplica para mí, yo ya no soy salvo. Yo ya soy salvo, por gracia. Pero Abraham fue salvo por gracia, Jacob fue salvo por gracia. Todos los patriarcas han tenido con la gracia del Eterno. Pero han tenido responsabilidades, desafíos y los han enfrentado. Y es lo que debemos hacer nosotros, pensar en eso, que los desafíos que nos envía el Eterno, aun y cuando cumplamos con las mismos, con los mandamientos y todo eso, tenemos que seguir luchando, aceptarlos y luchar, ¿sí? Pídele al Eterno como si todo dependiera de Él, pero actúa como si todo dependiera de ti. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.